camino de Dios, sendero que te lleva a la salvación. En Cristo está la vida, la verdad y el amor. Él es el camino hacia Dios. Sí. Baracoa, hermosa ciudad costera, rodeada por montañas y espesos bosques, atravesada por innumerables ríos, con unas características únicas en su clima y con una de las mejores riquezas naturales de la bella isla caribeña cubana. Situada al noreste de la provincia de Guantánamo, es una ciudad con más de 500 años de antigüedad, fundada por los españoles con Diego Velázquez al frente, el 15 de agosto de 1511, denominada por ellos mismos Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Desde sus inicios, debido a sus colonizadores, tuvo una gran influencia católica. Pero con el decursar del tiempo fueron apareciendo diferentes denominaciones protestantes que trabajaron intensamente, trayendo como resultado que hoy por hoy Baracoa está considerada como la ciudad más evangelizada de Cuba. Dentro de estas denominaciones se encuentra una que ha jugado un papel muy importante. Y hoy le proponemos conocer su historia. Asambleas de Dios en Baracoa. Amados hermanos y amigos, con la ayuda de Dios, trataré de narrarle la historia de las Asambleas de Dios aquí en Baracoa. El fundador de las Asambleas de Dios aquí en Baracoa fue el hermano Roy Dalton, un misionero norteamericano que se encontraba pasándose un tiempo en Sabanilla, donde tenía distintas actividades en la obra del Señor, tales como visitas a diferentes lugares y también escuela dominical. Roy Dalton llegó por aquí, por el aeropuerto viejo, como le llamamos, que queda aquí en la Fidelina. Llegó allá al chalet en el Laurel de Sabanilla, era mi casa, la casa de mi papá. Tenía 4 cuartos grandes y Roy Dalton tenía un cuarto. Y él ahí tenía todas sus cosas en ese cuarto. Ese chalet lo quemaron después los guardias más tarde. Ahí solo quedan unos pilotines en el frente de la casa. Roy Dalton era un hermano muy consagrado al Señor. Cada vez que yo daba la vuelta por el cuarto, en el chalet, por detrás, porque era un chalet muy grande, y miraba, Roy Dalton estaba de rodillas. Se arrodillaba mucho, oraba mucho al Señor, era una persona muy consagrada. Él tenía don de sanidad, porque era un hermano que buscaba mucho del Señor. El hermano Roy Dalton era un hermano muy cariñoso, muy apegado también a los niños y trataba con mucho amor y mucho cariño a todos. No recuerdo muchas cosas porque mi hermana Dolores recuerda más que yo porque aún era más, ya me llevaba unos añitos más a mí. Recuerdo su rostro siempre alegre, gozoso, y a cada rato yo le oía que le decía, aleluya, aleluya. Él ahí en su cuarto tenía su Biblia, porque tenía muchas Biblias, muchos libros ilustrados, tenía un acordeón
Y recuerdo muy bien cuando él me empezó a enseñar un coro que decía, se lo voy a cantar, niño como yo, Jesucristo quiere niño como yo. Niños como yo, Jesucristo quiere niños como yo, niños como yo, niños como yo. Pero que cuando él decía niño como yo me iba oyendo porque yo le tenía miedo, porque yo nunca había visto un acordeón. Entonces yo pensaba que era que ese aparato tan grande, eso comía niños. Yo era pequeña y sí, sé que daban los cultos y eran unos cultos de avivamiento. Porque yo recuerdo que se hacía una bulla terrible. Mi casa, el chalet, era una casa muy grande, sala y saleta. Y en una columna que había de la sala a la saleta, se paraba el hermano Roy Dalton, que subía, sobrepasaba de alto a dar los cultos. Y aquello se llenaba lleno y había que pasar personas para el segundo cuerpo, porque todos se llenaban. El hermano Roy Dalton era un misionero que se encontraba en este municipio y que se había movido en diferentes lugares con esta finalidad. Y como le decía, iba a distintos lugares porque llevaba el evangelio donde quiera con Luis Rosel, que era mi papá. Iba a Montecristo, Sierra Verde, iba a Altoa, a Quibiján. Yo creo que no dejaron un rincón aquí en Baracoa donde Roy Dalton y mi papá no llevaran el evangelio. Entonces que él estaba interesado en dar un culto en esta zona, en Jobo Dulce. Y estuvo un primo mío aquí en casa de mi hermano Chael a preguntarle si podía dar un culto en su casa de un evangelista que había llegado. Entonces mi hermano lo consultó con su esposa Emilia y ella le dijo que para un baile ella no cedía su casa, pero para un culto ella sí estaba dispuesta a que ese culto se diera. Mis padres, al oír de hablar de este misionero, pues gustosamente aceptaron lo que Wilfredo les proponía, que era que si él podía venir a dar un culto a nuestro hogar. Empezaron a invitar muchas amistades, vecinos. Entonces, el día 30 de enero del año 1949, viene a nuestro hogar el hermano Gato. Esa noche se celebró el primer culto en este barrio de Jobo Dulce, culto pentecostal. Es bueno aclarar que en esa oportunidad, o en ese entonces, el hermano Israel no era cristiano, aunque sí creía en el Señor. Por tanto, él tomó esta decisión en su condición de inconverso y aceptó que se diera el primer culto en su casa. Bendiga. Amén. Gracias le damos a Dios porque podemos estar acá y gracias porque ustedes atentamente accedieron a la invitación que le hicimos para reunirnos. El hermano Dalton me pidió dar un culto acá en la casa. Le gustaba mucho cantar el coro Alabaré, Estoy Alegre, himno, y siempre estaba muy contento. Nosotros nos sentíamos muy felices al estar allí, con la presencia de él, dando este culto ahí en nuestro hogar. Recuerdo que esa noche se cantaron varios himnos, entre ellos Me hirió el pecado, fui a Jesús. Recuerdo su mensaje que fue basado en la dracma perdida. Se realizó un culto impactante, bendecido, donde el hermano tuvo un mensaje
que fue de mucha bendición a todos los presentes. Un culto bien nutrido, dando comienzo así a la obra pentecostal en este lugar, en Jobodulce. Después de ese culto, se convirtió Israel Matos, su esposa Emilia y también sus dos hijas que eran pequeñas. Eran pequeñas, pero decidieron seguir al Señor también, añadiéndose paulatinamente más creyentes a esta obra. Nuestro hermano Dalton continuó visitando nuestro hogar y se siguieron dando entonces los cultos en mi hogar por el hermano Dalton. Posteriormente, cuando ya había cogido cierta fuerza la obra, se compró un local donde se estableció la capilla de la Iglesia Evangélica Pentecostal. A 1 kilómetro de distancia de mi hogar, se alquiló allí un local y se daban los cultos y las escuelas dominicales. Después de establecerse aquí en Jobodulce, dejó a cargo de esta obra al hermano Israel Matos, a quien constantemente estaba instruyendo con ese propósito. Y comenzó a trabajar en la ciudad de Baracoa. Breve tiempo después, el hermano Roy Dalton alquila un local en la calle 1 de Abril en la ciudad de Baracoa y comienza a trabajar allí también en la ciudad, ganando a muchos hermanos para Cristo. Estando residiendo el hermano Dalton en la calle 1 de Abril, se da un evento aquí en Baracoa que estremeció a esta ciudad. Y fue la campaña de los hermanos Jeter, hecho que se produjo en el año 1950. Una campaña que Dios usó poderosamente, sanando a los enfermos, libertando a endemoniados, y donde muchas almas se entregaron al Señor, fortaleciéndose grandemente la obra de las Asambleas de Dios aquí en Baracoa. Al realizarse esta campaña, la congregación de los creyentes era bastante numerosa. Se manejó la idea de trasladar la iglesia del pequeño local de 1 de Abril para un local amplio que había en la calle Juración. Fue aquí, en la calle Juración, donde quedó constituida la primera iglesia evangélica pentecostal de Baracoa. El hermano Roy Dalton estaba al frente de toda la obra, pero llegó el momento en que debía salir a cumplir con un llamado que tenía para España, ¿no? Esta obra la dejó en manos de dos hermanas misioneras que habían venido aquí a Baracoa. Una llamada Maxine, otra Rosita. Entonces ellas estuvieron una semana en casa. Maxine tocaba acordeón también. Ellas deseaban dar una escuela de instrucción bíblica, especialmente para los niños, porque ellas tienen un ministerio muy especial para los niños. Y se celebró ahí esa semana de educación cristiana. Recuerdo que en la clausura hubo tanta asistencia que hubo que dar el culto fuera del local, al aire libre, debajo de unas matas de coco. Y fue de gran bendición y la gente estaba muy animada con el ministerio de ellas y con el evangelio que para ellos, para muchos era nuevo. Y ellas se trasladaban a la zona de Tupac y Biján en un carro que ellas poseían.
daban escuela dominical en aquel lugar y hacían sus predicaciones. Muchos fueron las personas que se convirtieron y recuerdo que fruto de ese ministerio fue el hermano Arturo Garrido Rodríguez. Hubo una tercera hermana llamada Virginia que también asistió o trabajó en este lugar, unida a las hermanas Rosita y Maxine. Pero luego después vinieron de pasada Margarita, Virginia Carpenter, Raquel Meiser, los hermanos, el matrimonio Alba y Luisa Walter, y ellos pues daban instrucciones bíblicas. En el año 1952, encontrándose atendiendo la obra Rosita y Maxine, fue instalado como pastor Carlos Anderson y su esposa Casilda Croswell. Ellos eran de aquella manera, ellos muy humildes. Aquí ellos tuvieron su primer hijo y también el hermano Carlos. Yo recuerdo que él iba por los campos del TOA, de la planta en su lugar, también manejando, y él también tocaba el acordeón. El hermano Carlos Anderson y su esposa Casilda pasaron a pastorear la iglesia de Caimanera, siendo instalado aquí en Baracoa como pastor el hermano Berlin Stuart y su esposa Paulina. Ella era muy alegre. Ellos tenían una niña, Berlina, vinieron con ella. Pero aquí en Baracoa pues estuvieron un varoncito que nació en Baracoa. Y este es Carlos Rey. Recuerdo que mi hermanito nació en el mes de enero. Y fue un día domingo. Y mi padre, tan lleno de alegría por tener un varón, fue enseguida a darle la noticia al pastor. Y cuando llegó le dice, hermano Stuart, ya tenemos un nuevo pastor. Y talmente parece que fue una profecía, porque mi hermano hoy es pastor. Ellos consiguieron una camioneta internacional, la cual fue de mucha utilidad en la obra para extender el evangelio a todos los campos. Bajo este pastorado sucedieron cosas importantes y significativas para la obra en Baracoa. Número 1, se consiguió un programa radial de alcance masivo. Número 2, la iglesia fue trasladada para la calle Oriente número 33, por ser un lugar más céntrico que le permitía el acceso a todos los hermanos. Y número 3, también se adquirió un solar en la calle Coronel Galán y Rafael Trejo con el propósito de hacer un templo para la iglesia. Es bueno destacar que en el ministerio de Berlin Stuart comenzó a abrirse el campo de Mahayara, lugar donde más tarde se estableció la segunda iglesia evangélica pentecostal en el municipio de Baracoa. Nosotros vivíamos en Mahayara, era que yo vivía, y allí yo iba, nos reuníamos a una escuelita que había, que se daba en casa de Bárbara Azar, se llamaba ella. Entonces del pueblo venían a esa escuelita dominical, venía Pelayo y daba la escuelita. Había veces que venía Joel Navarro, venía Daniel y daba la escuela, venía una muchacha jovencita que le daba la escuelita a los niños, que se llamaba Catalina
Catalina. Por el año 56 comenzaron, yo no lo vi, pero me lo contaban. Iban unos hermanos de la ciudad de Baracoa, Joel Navarro, Daniel Hernández, Melba Campo y Catalina Galván. Iban a dar clases los domingos allá en casa de Julia Camejo, bajo una mata de guapén muy grande que había en el patio de la casa, que ponían unos bancos, se daba al aire libre allí. Yo comencé a visitar en casa de Julia y Yara ya en el año 57, con don Ángel Ballester, que a veces daban culto los sábados por la noche y nos quedábamos, como nosotros íbamos a la Guadilla tan lejos, nos quedábamos para el otro día, quedarnos para la escuelita dominical. Y ella con mucho amor, Julia, la dueña de la casa, con mucho amor, los alimentos que ella tenía en su casa, lo compartía con todos nosotros, con un amor tremendo. Luego después, ya comenzaron a dar las clases, fue cuando entró Raimundo Oropesa y pasaron para la casa de Mulato Camejo, donde estaba una antigua valla que veis que se cayó. Había una mata de guapén al lado de la valla y ahí ponían unos bancos y nos congregábamos. Yo visitaba con Puchucho, mi hermano, nos congregábamos de Guineao, algunos de la Guadilla, muchos de Majayara, hermanos que venían de Llana también. Y a veces cuando no cabíamos en todos los asientos, había que inventar sobre una piedra, sobre una raíz, para podernos mantener escuchando la palabra de Dios, porque no había asiento para todo. Y de ahí es donde nace hacer una casita para iglesia, que Mongo Camejo adoró un pedazo y se comenzó a hacer esa iglesia en el año 50, ya por el año 58. Luego esa iglesia se cayó, la tumbaron para hacer otra nueva, que es la que está actualmente. De ahí de Majayara nosotros tuvimos un sacrificio hacíamos nosotros para ir a los cultos. Íbamos con mechones, había veces, como usted sabe, que cuando llueve hay mucho fango y teníamos que caminar por una orillita que era, y ahí con los mechones y ahí hasta ir para poder oír la palabra de Dios allá arriba. Aquí hubo problemas, que hubo un tiempo que la iglesia descayó bastante, descayó, y sin embargo siempre en Majayara se mantuvo. Esa zona se mantuvo ahí con buenos cristianos fieles que había, entre ellos Samuel Delgado, Julia Camejo, una sierva de Dios a toda prueba, Mulato. El hermano Berlin Stuart tuvo que regresar a los Estados Unidos y en su lugar fue instalado como pastor el hermano Josué Ortega y su esposa Blanca Rosa. También lo acompañaba su hermano Alejandro Ortega, quien era misionero. Este pastor era bien activo, él iba en la camioneta por los campos predicando también la palabra. Muchas veces venía acá a Cajo Dulce y predicaba, tocaba y cantaba, tocaba la guitarra y cantaba, iba mucho cantar. Preparó como un instituto bíblico para los jóvenes que querían cursarlo y dio varias asignaturas en ese cursillo de ese instituto bíblico. Y también se ocupaba de darle clases de música a los jóvenes que querían aprender música. También en Baracoa se daba programa radial que fue iniciado con el hermano Stuart y fue continuado con Josué. Continuaron desarrollándose, era precioso escuchar la emisora y oír ese impactante mensaje que siempre predicaba el hermano
Josué Ortega. Incluso llegaron a establecer 2 programas radiales. Nosotros eran los domingos para lo que era la iglesia, pero era un grupito que íbamos, ensayábamos, íbamos con Josué, y los sábados había un programa infantil. Eso era dirigido lo dirigía una vez yo, Bicicleta, y eso, programa solamente para niños, se cantaban coros, se le hacía una historia. Se destaca en este ministerio el comienzo del templo de Coronel Grano y Rafael Trejo, el templo donde actualmente está la iglesia. Y recuerdo que se hicieron unos talonarios que tenían marcados los mosaicos. Yo trabajé en eso muchísimo, vendí muchísimos de eso. La gente lo compraban, ayudaban. Era para la iglesia, ayudaban. Yo ayudé en lo que era la construcción entonces de la iglesia. Me iba algunas veces a ayudar. Y a la vez llegué a comprar bonos a beneficio de esa construcción que entonces se vendía para recaudar dinero. Este hermano Josué Ortega dejó el templo, o llevó el templo a un 70-80% de su construcción. Josué Ortega cesó su pastorado y en su lugar quedó el hermano Celso Hernández. Con Celso Hernández también trabajamos bastante, todavía se daban algunos cultos al aire libre y nos gozábamos mucho, la juventud siempre entusiasta. Un hermano sencillo, amoroso y que se encargó de mantener la obra a pesar del breve tiempo que estuvo pastoreando en este lugar. Y en su lugar fue nombrado el hermano Martín Oliva Baró, quien vino acompañado de su esposa Fe Montero. Un ministerio netamente pentecostal, un hermano alegre, usaba la pandereta donde quiera que iba, era un maestro tocando la pandereta. El hermano Martín Oliva trajo una motocicleta con la cual recorrió todos los campos y extendió el evangelio a los más recónditos lugares. Yo me encontraba en Moa, trabajando, y desde allá escuchaba yo los programas radiales donde él predicaba, los cuales me eran de mucha bendición, esos mensajes que él predicaba. Por causas imprevistas, el hermano Martín tuvo que dejar el ministerio pastoral aquí en Baracoa, y en su lugar fue nombrada la hermana Ana Lidia Lobaina, la cual trabajó como 6 meses atendiendo el pastorado en unas circunstancias difíciles. La hermana supo mantener la iglesia y con su excelente enseñanza enseñó a la iglesia en momentos en que necesitaba, una enseñanza que le sirvió para mantenerse firme. Transcurridos los 6 meses, fue elegido pastor de esta iglesia el hermano Helio González Espinosa. En el ministerio de él, pues, tuvo mucha importancia la música. Recuerdo que habían actividades, se daban clases incluso en la iglesia de música. Era el único que tenía guitarra en la iglesia, cantaba, y recuerdo siempre un grano de arena que dice que fue sacado por él. Y en su ministerio en los campos de aquí, yo salía con él, un motor, y yo le decía, no, saluda, porque no, Baracoa acostumbran a saludar en aquel tiempo más. A los 5 años de pastorado, el hermano Helio fue trasladado para Ciego de Ávila, y en su lugar fue elegido el hermano Mario Barbán Ortiz. Siendo el pastor, fui diácono. Fue un hermano que mostraba amor por la obra del Señor, hermano que tenía un motor para donde quiera se movía.
durante su pastorado se llevó a efecto un evento de carácter nacional, la Convención de Caballeros, Pescadores de Hombres, una convención donde se manifestó la presencia del Señor, que todavía quedan recuerdos de este hecho. El hermano Mario Barbán Ortiz, con su esposa Isabel González Blanco, pastorearon durante 5 años la iglesia y después tuvieron que ser trasladados, siendo electos en su lugar el hermano Alipio Pedraza Surí y su esposa Olga Morales. Participé en las nominaciones por los candidatos que aspiraban al pastorado de la iglesia. Entre esos candidatos se encontraba el hermano Alipio Pedraza. Muchos no pensábamos de que Alipio fuera el pastor de la iglesia, debido a que era un hombre que no tenía un grado cultural muy elevado, no tenía una personalidad como otros la tienen. Además, se decía que iba a ser una carga para la iglesia, ya que tenía una familia grande. Es decir, que humanamente no pensábamos que él fuera el pastor que saliera aquí en Baracoa. El día que la iglesia fue a las elecciones, quedamos sorprendidos los hermanos que habíamos estado en la nominación, porque precisamente al hermano que habíamos pensado que iba a ocupar un relleno, no más, fue el hermano que salió electo como pastor de la iglesia. A medida que pasaban los días, que íbamos teniendo esa relación con Alipio, pudimos ver en él que verdaderamente era un siervo de Dios, un hombre muy humilde, un hombre que amaba la obra de Dios, un hombre que trataba de que la obra de Dios aquí en Baracoa creciera. Siempre recuerdo que él decía, ¿cómo podemos dejar que un alma se nos vaya de las manos y va a ir al infierno? Si luchamos tanto porque se salve, tenemos que luchar hasta el final con paciencia para rescatarlo. Durante su pastorado se destacó la unidad de la iglesia, ya que él en todo momento trató de unir a una iglesia que se encontraba de cierta manera con dificultades en este sentido. Más adelante, él trata de construir un templo y se esfuerza hasta lo sumo por hacer todos los trámites, proyectos, etc. Pero siempre le fue denegado. Un día él le preguntó al Señor, ¿por qué tú no me has concedido que yo pueda construir este templo? Y el Señor le dijo, porque yo quiero que tú me construyas un templo de piedras vivas. Estas son almas que yo quiero para mi reino, que tú seas un ganador de almas. Desde aquel momento, el hermano Alipio archivó todos aquellos documentos y se olvidó de ellos. E inmediatamente se dispuso a levantar la obra misionera aquí en Baracoa. Lo primero que hizo fue presentarle el asunto al cuerpo oficial. Y recuerdo, yo era oficial cuando eso, que uno de los oficiales le dijo que no estaba de acuerdo con esta idea que él tenía, porque entre las cosas que eran necesarias, según el hermano Alipio, para comenzar, era una asignación de 500 pesos, que le asignaran 500 pesos para comenzar la obra misionera. Y entonces por esta razón el oficial dijo que era mucho dinero, por lo que fue sometido a votación el asunto y fue aprobado. Inmediatamente el hermano Alipio nombró a 4 hermanos para que fueran a llevar a cabo la obra misionera por todas partes. Ellos
son Manuel Navarro, Moisés Quilarte, Lucidio Pérez y Ciro Ordúñez. Estos hermanos salieron como guerreros espirituales, llevando el mensaje de salvación y ganando decenas y cientos de almas para Cristo. Breve tiempo después, también se le añadió al hermano Virgilio Guilarte, quien procedió de la misma manera y llevó el evangelio hasta Veguita del Sur. Fueron extraordinarios los resultados obtenidos por esta obra misionera, lo cual conllevó a otra visión que es digna de resaltar, y es la independización de las iglesias. La iglesia había tomado crecimiento, y no solamente local, sino que en todos los alrededores había crecido. Y entramos en aquella etapa de periodo especial donde la transportación para los hermanos se hacía más difícil para venir a la iglesia. Entonces él tomó la decisión, guiado por el Señor, para dividir la iglesia, es decir, diseminarla. En ese momento en que él expresó eso, recuerdo que el hermano Pelayo dijo: ¡ay! Nos vamos a quedar vacío la iglesia. Pero no, la iglesia siguió caminando y gracias a Dios, hasta hoy la iglesia está caminando. Aleluya, 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 cantemos todos a Jesús. Fue tanto el éxito del ministerio de Alipio Pedraza en este municipio que las autoridades lo señalaron como el pulpo de las montañas, porque donde llegaba Alipio con su obra misionera se convertían las almas de una manera maravillosa. Cantemos todos a Jesús. Aleluya, 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 cantemos todos a Jesús. Son 65 años de historia. Años que no parecen mucho, pero cargados de una historia viva, de acontecimientos muy importantes. Recordamos en este momento cuando el pionero de las asambleas llegara a los alrededores de Baracoa, Roy Dalton, quien fue introducido por Cirilo de Ruz, pastor de otra denominación. Es bueno que digamos que el impulso de esta obra pudo verse de forma notable en la década del 90, cuando para entonces, por citar estadísticas, teníamos solo 2 iglesias establecidas en la región Baracoa-Maicí, la de la ciudad y la de Majayara, una montaña cercana. ¿Quién hubiera imaginado que aquellos primeros pasos darían al traste a lo largo de 65 años en una organización o denominación bien estructurada, con 28 iglesias establecidas, con más de 30 misiones que trabajan de manera pujante con el poder del Espíritu Santo? El trabajo desarrollado, la salud espiritual de estas iglesias es palpable. El poder de Dios en su desenvolvimiento es notorio en cada momento. Su trabajo evangelizador, su trabajo en la preparación y capacitación de obreros, los estudios teológicos, cuántas bendiciones Dios nos ha dado en todo este tiempo. Por esta razón,
hasta aquí nos ayudó el Señor. A Dios sea la gloria. Dios le bendiga. Amén. Póngase de pie. Vamos a celebrar. Alguien deme un grito de júbilo por ahí. Hoy podemos soñar. Hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Ahí sería un buen grito de júbilo. Los pueblos sabrán: Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar